Normalmente, los criminales dejan algún tipo de prueba en la escena del crimen. La clave es encontrarlas. Los científicos utilizaron polvo fluorescente, gases de cianocrilato y una base de datos informática para identificar al sospechoso de un homicidio ilógico. Crímenes imperfectos. Eran las 4 de la mañana de un día de octubre y Kim Miller atendía a la centralita de la policía. No cuelgue, por favor. Estaba haciendo el turno de noche. Creo que llevaba trabajando unos 6 meses, así que no tenía mucha experiencia todavía. No hay demasiada delincuencia en Lansing, Michigan. Normalmente es una localidad muy tranquila, pero esa noche fue diferente. De repente llamó una señora diciendo: han entrado a robar a mi casa. ¿Policía? Han entrado a robar a mi casa. Vivo en el 4217 de Brighton Park. Señora, no cuelgue. La llamada se cortó, así que estaba claro que le había pasado algo. La patrulla fue enviada de inmediato. Los agentes tardaron menos de 4 minutos en llegar allí. A primera vista todo parecía normal, pero detrás de la casa había pruebas evidentes del robo. Habían abierto la puerta a patadas y de forma muy violenta. De hecho, estaba fuera del marco. Y había cristales de la puerta en la entrada. Y también por dentro de la casa. Ya en el interior, en el pasillo, la policía observó que la puerta del baño también estaba fuera de las bisagras. Y en el suelo estaba el cuerpo sin vida de Audrey Nichols, de 67 años de edad. Le habían disparado a bocajarro con una pistola del calibre 32. El teléfono desde el que estaba llamando estaba cerca. Creo que justo fuera del baño. Los agentes conocían a la señora Nichols. Había trabajado para la policía de Michigan 17 años, analizando accidentes de tráfico. Se había jubilado hacía solo 4 meses y vivía sola. Sus 3 hijos eran mayores y vivían por su cuenta. A todas nos afectó mucho porque muchas vivimos solas. Fue un gran golpe, una gran conmoción. Y estábamos muy enfadadas. Ninguno de los cajones ni los armarios estaban revueltos, pero el bolso de Audrey había desaparecido. Parecía que habían elegido la casa específicamente para el robo. Alguien entraba, encontraba algo de valor y lo vendía para comprar drogas. Un análisis preliminar de las pruebas no dejó dudas de lo que ocurrió. Audrey oyó que un intruso abrió a patadas la puerta trasera. Cogió el teléfono inalámbrico, corrió al baño y se encerró allí. Pero al parecer, él oyó llamar por teléfono. Entonces cogió su bolso y huyó. La mujer se acurrucó en el suelo del baño para llamar a la policía. Y según los patólogos forenses, giró la cabeza para evitar lo que vio venir. Un disparo mortal. No hay nada peor que eso. Desgraciadamente, la policía no pudo encontrar testigos. No teníamos ningún vecino ni nadie que hubiera visto o oído nada en la zona, ni nadie que pudiera darnos algún tipo de descripción física. No tuvo ningún respeto por la vida humana. Lo único que queríamos era encontrar a ese tipo y encerrarle. Los agentes de policía y los expertos registraron la vivienda de Audrey Nichols esperando encontrar pruebas que hubiera dejado tras de sí la persona que la mató. La víctima estaba en el baño, muerta. Así que determinamos la trayectoria que siguió el asesino desde la entrada hasta el baño. Y todo lo que ocurrió en dicha trayectoria teníamos que imaginarlo. Y determinamos que la única forma de salir de la casa fue por la puerta por la que entró. En la cocina la policía encontró una huella sospechosa, a pesar de estar un poco borrada. Había trozos de cristal por el suelo de linóleo de la cocina. ¿Era posible que el asesino hubiera pisado los trozos de cristal dejando su huella? La teoría de cualquier investigación criminal es que el sospechoso siempre deja algo de sí mismo en la escena o
o se lleva algo que le va a relacionar con el crimen posteriormente. Recogieron los trozos de cristal y los enviaron al laboratorio forense. El cristal es un material tan suave y perfecto que en realidad es donde mejor se puede obtener una huella de zapato. El suelo de linóleo fue empolvado con un polvo fluorescente que se adhiere a cualquier resto de humedad que haya presente. Utilizando lo que se llama una luz alterna, el polvo adherido a la humedad emite una luz fluorescente. Si se tiene un suelo de linóleo estampado donde el fondo interfiera con la impresión, se puede utilizar la luz alterna para eliminar el fondo. Es decir, se puede oscurecer el fondo. Así, el polvo fluorescente que se utiliza... Vieron una huella clara. El tacón izquierdo del calzado del asesino. Parecía ser un calzado deportivo. La mayoría de las huellas son parciales. A veces nos encontramos con huellas totales, pero con pisadas de otras personas por encima. Dichas pisadas pueden borrar la huella, por lo que suelen ser huellas parciales. En el laboratorio forense, los científicos vieron lo que parecía ser otra huella en un trozo de cristal. Así que la colocaron en un tanque sellado, donde calentaron cola de contacto. Los vapores crearon una imagen de la pisada. Se veía como la parte delantera de la zapatilla derecha del asesino. Como teníamos la parte delantera en el cristal y la trasera en el suelo, teníamos básicamente la huella entera. Así que pudimos esbozar la huella de la pisada. Recuerdo mirar al cristal y decir, tenemos unas huellas muy buenas aquí. Hoy, los analistas forenses tienen acceso a sofisticadas bases de datos de todo tipo de huellas de calzado. Estas incluyen calzados de hombre, de mujer e incluso de niños, de vestir o de deportes de todo el mundo. Esta base de datos se llama coincidencia de suelas. El operador introduce los diversos elementos de la huella. Hay que introducir una serie de datos como si tiene cuadrados en la planta o en la zona delantera. Y entonces el ordenador proporciona una lista de posibles coincidencias que se pueden comparar para determinar si se trata del mismo calzado que tú buscas. Después de muchas comprobaciones, los investigadores dieron su veredicto. Las huellas coincidían con las de una zapatilla de tenis Spalding. Por desgracia, la huella no era completa y algunos detalles no estaban claros. El hecho de que llevara unas zapatillas de deporte era lo único que sabíamos. Un mes después de la muerte de Audrey, un peatón encontró su bolso en un descampado situado a poco más de 1 kilómetro de su casa. Sus tarjetas identificativas estaban dentro, pero el dinero había desaparecido. Esto demostraba que el robo había sido el móvil. Pero, ¿por qué la mataron? Era una pregunta que no podíamos contestar. Nos seguíamos preguntando, ¿quién haría esto y por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué la eligieron a ella? No es que fuera una mujer rica, no era una persona ostentosa en absoluto. Según los estudios, generalmente los criminales cometen sus delitos cerca de donde residen. Así que la policía centró su búsqueda en las zonas de alrededor, pero no obtuvo resultados. Siempre se teme que sea uno de esos casos imposibles de resolver, que acaban archivados en una estantería. Pero este era un caso muy serio y nos preocupaba que no pudiéramos resolverlo. Pero entonces, 6 semanas después del asesinato de Audrey, la policía hizo un avance. La policía detuvo a un hombre que intentó robar una casa. Lo más irónico es que dieron con un hombre que intentaba robar una casa cerca a la de Audrey y que también llevaba zapatillas de deporte. Y no eran unas zapatillas de deporte cualquiera, eran unas Spalding. Había trozos de cristal en la suela de las zapatillas del primer sospechoso. Y pensamos, vaya, será él. Y ahí nos dimos cuenta de que quizás íbamos a poder resolver el caso del asesinato de Audrey. Pero no resultó ser tan simple. Dos huellas parciales de unas zapatillas de deporte Spalding fueron las mejores pistas que encontraron en la casa de Audrey Nichols tras su asesinato. La policía también encontró una huella dactilar parcial, pero no sabían con seguridad si era del asesino. El sospechoso entró y salió de la casa tan rápido que no había muchas más pruebas forenses. Por tanto, la resolución de este caso dependía de esas pisadas. 6 semanas después del asesinato, la policía arrestó a un hombre que intentaba robar una casa situada no muy lejos de donde vivía Audrey. Tenía 25 años y se llamaba Ken Embry. Tenía antecedentes penales por hurtos y robos anteriores. El sospechoso llevaba unas zapatillas de deporte Spalding iguales a las que estábamos buscando.
Él tenía unas Spalding y nosotros estábamos buscando unas zapatillas Spalding, así que teníamos que analizarlas porque con ello podíamos resolver el caso de Audrey. La policía envió las zapatillas al laboratorio forense. Allí las imprimieron en papel. Utilizando láminas transparentes, Amy Michaud las comparó con las huellas encontradas en la casa de Audrey Nichols. Las comparamos directamente con la fotografía de la huella del suelo de la cocina y con la del trozo de cristal. Michaud buscaba dos cosas: características de clase que resultan de cómo se hace la zapatilla y características accidentales que resultan del uso. El desgaste que se produce en la suela del calzado por el uso diario. Todos los zapatos tienen cortes y arañazos en la parte inferior, y eso los hace diferentes a los demás. Y esos cortes y arañazos son los que nosotros buscamos. Tras minuciosas comparaciones, Michaud llamó a los investigadores con malas noticias. No eran del mismo tamaño, y no coincidían exactamente, así que llegamos a la conclusión de que no eran de la misma persona. Creíamos que eran buenas pruebas, pero resultó que no estaban relacionadas. No avanzamos tanto como queríamos. Teníamos que empezar de cero y dar otro enfoque. Los investigadores volvieron a la zona a recabar pruebas, pero no tenían demasiadas esperanzas de poder resolver el caso de Audrey. Y entonces, casi 4 meses después del asesinato de Audrey, ¿Se acuerda de la funcionaria jubilada asesinada en Lansing? Le puedo dar el nombre del asesino si llegamos a un acuerdo con la acusación. Me ha dicho que la encontró en el baño. Estaba llamando a la policía, así que le quitó el teléfono y la golpeó en la cabeza con él. Y como vio que le miró a la cara, le disparó con una pistola del calibre 32. Espero que pueda hacer algo al respecto. La carta era de un preso llamado Carl Hedley. Según Hedley, un compañero de celda que estaba a la espera de juicio por disparar y robar a un camionero le contó la historia. Tuvimos que comprobarlo porque evidentemente en las cárceles se exagera todo. Negocian con información que creen que han oído. Así que hay que tomárselo con un cierto grado de escepticismo. Pero los detalles de la carta eran muy precisos. Tenía detalles que no se habían hecho públicos. Y solo había una forma de que tuviera esa información. O bien que hubiera estado allí, o bien que se lo hubiera dicho a alguien que estuvo allí. El nombre de este hombre era John Skinner y tenía 22 años. Los investigadores de homicidios interrogaron a Skinner sobre el asesinato, pero él negó cualquier implicación. Como todos los acusados de homicidio, no tuvo nada que ver con ello, no estuvo allí. Ya sabes, no recuerdo dónde estuve la noche, pero no fue allí. Las huellas dactilares de Skinner no coincidían con la huella sin identificar encontrada en la cocina de Audrey Nichols. Y no había zapatillas de deporte Spalding en el departamento de objetos personales de la prisión ni en la primera cárcel donde estuvo Skinner. Fue una situación muy difícil, porque el homicidio se había producido hacía meses y no encontrábamos al asesino, que estaba suelto y podía matar a más gente. De nuevo, la investigación se enfrentaba a una crisis. Sin huellas dactilares que coincidieran y sin zapatillas de deporte Spalding, los investigadores no podían hacer nada más. John Skinner, de 22 años, era el principal sospechoso del asesinato de Audrey Nichols. Estaba en la cárcel en espera de juicio por otro delito cuando supuestamente confesó a un compañero de celda que había matado a Audrey Nichols y había conseguido burlar a las autoridades. Pero la policía no podía encontrar pruebas de que Skinner tuviera zapatillas de deporte Spalding, como las encontradas en la escena del crimen. Teníamos la información que nos había dado el informante de la cárcel, pero necesitábamos algo más. No nos quedaba más remedio que encontrar las zapatillas para hacer las comparaciones pertinentes. Y cuanto más tiempo pasaba, menos probabilidades de encontrarlas había. Y cuantas más posibilidades había de que otra persona las usara, más difícil sería la identificación. Como último recurso, la policía habló con todo de prisiones de Skinner. Indicaba que su madre recogió las pertenencias de su hijo cuando éste fue encarcelado. Los investigadores fueron rápidamente a su casa, que se encontraba a menos de 1,5 kilómetros de la escena del crimen. La madre podría habérselas llevado y haberlas tirado a la basura. O él podía haber llamado a su madre y haberle dicho, deshazte de ellas. Y eso hubiera sido lo peor.
Pero la policía encontró un par de zapatillas de deporte Spalding en el dormitorio de John Skinner. No nos podíamos creer que pudiéramos tener a la persona que entró a robar y asesinó a nuestra víctima. De nuevo, Amy Missot comparó las zapatillas de Skinner con las láminas transparentes de las huellas encontradas en la escena del crimen. Las huellas parciales eran la parte delantera de la zapatilla derecha y el tacón de la izquierda. En las dos huellas, tanto en la del suelo de la cocina como en la del cristal, las marcas accidentales y características de la huella de la zapatilla eran lo suficientemente visibles como para poder determinar que, sin duda alguna, se trataba de las mismas. ¿Cómo iba a justificar que sus zapatillas de deporte estuvieran en la escena del crimen? ¿Qué explicación iba a dar? Era imposible que pudiera justificar su presencia en la casa, aparte de ir a robar y acabar matando a la víctima. Basándose en las pruebas forenses, los fiscales dicen que Skinner abrió la puerta trasera a patadas y rompió el cristal. Al entrar en la vivienda dejó una huella parcial en un trozo de cristal. Su otra zapatilla dejó otra huella parcial en el suelo de la cocina. Audrey oyó el golpe, cogió el teléfono, corrió al baño, se encerró y llamó a la policía. ¿Policía? Alguien ha entrado a robar en mi casa. Cuando Skinner oyó eso, abrió a patadas la puerta del baño y la mató. La policía llegó a los 5 minutos, pero Skinner había escapado ya con el bolso de Audrey, que tenía $100 dentro. El dinero fue más importante que la vida de una persona. Su ruina fue el hecho de llevar unas zapatillas Spalding. No había ninguna otra razón para que sus huellas estuvieran ahí. No conocía a la víctima y la víctima no le conocía a él. La policía interrogó a Skinner una última vez y le hablaron sobre las pruebas que había contra él. La pregunta que me hizo fue, ¿tiene mis huellas en la casa? Y yo le contesté, sí, las tengo, John. Tengo tus huellas y necesito saber si planificaste este asesinato o si fue fortuito. Skinner fue consciente entonces de que la investigación había concluido. Confesó el crimen y dijo que eligió la casa. Según él, no fue a la casa con la intención de matarla ni nada parecido. La oyó hablar por teléfono y solo quería impedírselo. Y disparó la pistola de forma accidental, pero eso es algo muy difícil de creer. No le pudimos identificar por las huellas. No sé si llevaba guantes, pero su ruina fue llevar esas zapatillas Spalding. Después de su confesión, hablamos con él sobre dónde estaba el arma, ya que nuestro objetivo era que no se cometieran más crímenes con ella. Y nos dijo que nunca encontraríamos la pistola porque la tiró a una alcantarilla. Y después se retractó y dijo que la tenía otra persona y que nunca la encontraríamos. John Skinner fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y condenado a cadena perpetua. Me alegro de que exista la ciencia forense, porque gracias a ella se pudo resolver este caso y atrapar a la persona que cometió el crimen, por sus familiares y amigos. Y personalmente, creo que Audrey ya puede descansar en paz, sabiendo que sus hijos saben lo que ocurrió y sus amigos también saben lo que ocurrió. En la investigación de homicidios, la primera línea de defensa es la ciencia forense. Sin las personas que van a la escena del crimen y registran los suelos, buscan huellas dactilares y ADN, los crímenes no se podrían resolver. Posiblemente no. A medida que la tecnología avanza, espero que la ciencia forense también lo haga. En este caso, la ciencia forense fue fundamental para la resolución del caso. Sin ella, quién sabe, podríamos tener un caso sin resolver en alguna estantería, así de sencillo. Pero con la ciencia forense, los casos se resuelven. Crímenes imperfectos. 911. Es una emergencia. Creo que mi bebé se está asfixiando. Ahora mismo vamos. Gracias. Tenemos un bebé que se está asfixiando en el 804 de High Street. En 1994, llegaba a la sala de emergencias de un hospital un bebé con graves problemas respiratorios. Los pulmones del bebé estaban sangrando, una enfermedad letal muy poco común. En cuestión de meses aparecieron en Cleveland otros 30 casos similares, una proporción 1000 veces mayor que en ningún otro lugar del mundo.
no todos los niños sobrevivieron. Los médicos nunca habían visto nada igual y buscaron a toda prisa las causas. Crímenes imperfectos. Una fría noche de noviembre, Nima Williams calentó el biberón para su hijo Brian, de 6 semanas. Pero mientras Brian se tomaba el biberón, sucedió algo terrible. Le oí hacer ruidos, pero pensé que era la leche. Sin embargo, cuando lo cogí, en lugar de ver leche, vi sangre de color muy brillante. Llevaron a su bebé al Hospital Rainbow de Cleveland para bebés y niños, donde los médicos intentaron salvar la vida del pequeño Brian. Los rayos X desvelaron que los pulmones de Brian estaban llenos de sangre. Brian era incapaz de respirar por sí solo, así que le llevaron a cuidados intensivos y le pusieron un respirador. Sigue succionando sangre. Los médicos le administraron a Brian una dosis altas de esteroides y de antibióticos para conseguir estabilizar su estado. Me lo preguntaba, pero no lo pensaba. Decía, mi bebé se va a poner bien. Vamos a superarlo. Pero no te lo puedes quitar de la cabeza. Sabes que puede morir. Es la última vez que voy a ver a Brian. No lo volveré a ver más. Brian estaba bastante mal. Había perdido mucha sangre. Su hematocrito había bajado casi hasta la mitad y necesitaba urgentemente una transfusión de sangre, además de requerir ventilación asistida. A Brian Mitchell le diagnosticaron un cuadro de hemosiderosis pulmonar idiopática, es decir, hemorragia pulmonar de origen desconocido. Las hemorragias en los pulmones suelen ser causadas por problemas cardíacos, por una infección o por malos tratos infantiles, pero en el caso de Brian, los doctores eliminaron las 3 opciones. Aunque la hemosiderosis pulmonar idiopática es muy poco común, Brian Mitchell era el 4º bebé al que atendía el doctor Dirbon con el mismo cuadro en los últimos 2 días. 2 niños con hemorragias pulmonares. En aquel momento pensé, son demasiados. Así que me senté y me puse a analizar los registros del hospital para comprobar cuántos casos habíamos tenido en total. Los historiales médicos del hospital revelaron que habían ingresado otros 2 bebés por unas hemorragias en los pulmones de origen desconocido y que uno de los bebés había muerto. La incidencia de hemorragias pulmonares infantiles era 1000 veces superior en Cleveland que en cualquier otro lugar del mundo. Brian Mitchell tuvo suerte. Después de 2 semanas de mejoría, recibió el alta en el hospital. Sus médicos sospecharon que aquella hemorragia pulmonar era debida a una reacción alérgica al preparado del biberón y le aconsejaron a su madre que cambiara de receta. Pero una semana más tarde, Brian Mitchell volvía a entrar en el hospital aquejado de más hemorragias pulmonares. Empecé a preguntarme, ¿pero qué le pasa? Empieza a sangrar, le llevamos al hospital, le dejamos en el hospital 3 días, pero nadie nos dice por qué está aquí. Nadie nos dice qué le pasa. ¿Por qué sigue sangrando? No lo sé. El doctor Dirbon descubrió entonces que Brian Mitchell y los otros 6 bebés enfermos vivían en un radio de 9,6 kilómetros alrededor del hospital, en la zona este de Cleveland. Probablemente se tratara de un componente medioambiental. No necesariamente algo que estuviera en sus casas, sino que había algún problema dentro de esa comunidad en concreto. Pero entonces se produjo una complicación. Brian Mitchell tenía una hermana gemela, Brianna, que vivía en la misma casa, comía la misma comida y dormía en la misma habitación que Brian, e incluso compartía la misma cuna. Si el doctor Dirbon tenía razón, y la causa era medioambiental, ¿por qué el pequeño enfermaba mientras que su hermana gemela estaba totalmente sana? Y había un problema añadido. Los únicos que enfermaban eran los bebés. Ni los niños de más edad ni los adultos del mismo vecindario o de las mismas casas caían enfermos. El doctor Dirbon comprendió que necesitaba ayuda y acudió a los Centros para el Control de Enfermedades en Atlanta. El miedo era que iban a seguir viniendo más niños y que podríamos no llegar a tiempo de salvarlos. En Cleveland estaba pasando algo misterioso que causaba hemorragias en los pulmones de los bebés, aparentemente por ninguna razón. Se trataba de un brote sin precedentes en toda la historia de la medicina y está sucediendo, irónicamente, en un radio de 9,6 kilómetros alrededor del hospital infantil.
Los Centros para el Control de Enfermedades asignaron a la doctora Ruth Edsel para que dirigiera la investigación en Cleveland. Su trabajo consistía en averiguar las causas. El trabajo de un investigador médico es muy similar al de un detective de un delito. Es decir, intentar buscar el culpable de una determinada enfermedad desconocida. Y si somos capaces de encontrar al culpable, podemos evitar que vuelva a atacar. La doctora Edsel empezó elaborando una encuesta para averiguar qué diferenciaba en el mismo vecindario a los bebés de los niños más mayores que no habían caído enfermos. Nuestro trabajo epidemiológico consiste en elaborar estudios científicos para intentar aclarar las diferencias en los factores de riesgo entre las personas enfermas y las que no lo están. Es lo que se llama un estudio de control del caso. La doctora Edsel analizó todos los historiales médicos de los niños con hemosiderosis pulmonar idiopática y vio algo que le llamó la atención. La mayoría de los niños mejoraba en el hospital, pero volvía a sangrar cuando regresaban a sus casas. ¿Utilizaba jabones o material similar para lavarlo? Se hicieron entrevistas a las familias de los bebés enfermos utilizando un cuestionario con 230 preguntas con el fin de comprobar si había alguna diferencia con respecto a las familias de los niños sanos. Se hicieron pruebas en todas las casas para comprobar si el tipo de pesticidas utilizado era el aconsejado para el uso en las casas. También se analizaron muestras de aire recogidas en las casas. Varios días después de iniciar la investigación, otros 2 bebés del mismo vecindario llegaron al hospital aquejados de hemosiderosis pulmonar idiopática. El número total de casos ascendía ahora a 10. 9 de los 10 bebés eran varones y todos ellos afroamericanos. Aquello nos hizo plantearnos si estábamos frente a algo relacionado con cuestiones de genética de razas o si se trataba de algo especialmente susceptible a darse en varones. Eran un par de opciones que teníamos presentes, pero seguíamos creyendo que se trataba de algo que estaba en el entorno. Pero si la causa estaba en el entorno, ¿por qué Brian Mitchell había caído enfermo y sin embargo su hermana Brianna seguía sana? Ambos dormían en la misma habitación, en la misma cuna, comían la misma comida y respiraban el mismo aire. Para averiguar las causas, los médicos le hicieron unas pruebas a Brianna, una broncoscopia. Le metieron un tubo en los pulmones y el doctor Dirbon extrajo una muestra de tejido para analizarla. Cuando se observó al microscopio el tejido pulmonar de Brianna, el resultado fue alarmante. Las células del corazón se habían vuelto azules, indicativo de que los pulmones estaban sangrando. Ella también tenía hemosiderosis pulmonar idiopática. Teníamos a un bebé sin signos externos de hemorragia interna y que sufría pequeñas hemorragias internas, muerto desangrada. Al descubrir aquello, no solo nos asustamos por ella, sino por toda la comunidad. ¿Cuántos niños más como Brianna podía haber en el vecindario sin problemas aparentes de salud? ¿Cuál era la profundidad del iceberg? Conforme el misterio iba creciendo, el miedo también se fue apoderando de los padres de los vecindarios de la zona este de Cleveland. Los niveles de pesticidas en la casa de los bebés estaban dentro de lo permitido, y no había diferencias entre las muestras de aire recogidas en las casas de los niños enfermos y las de las casas de los bebés sanos. Queríamos evitar más muertes, evitar futuros casos, pero no sabíamos qué hacer. Todas las autoridades sanitarias públicas implicadas, estatales, federales y locales, intentaban ponerse de acuerdo en el comité asesor para encontrar respuestas, porque no teníamos ninguna. Pero la información recogida en los cuestionarios empezó a desvelar algunos datos importantes. 7 de los 10 niños enfermos vivían en casas de fumadores. Todos los bebés enfermos habían sido alimentados con biberón, ninguno con el pecho. Y todos los bebés enfermos vivían en casas que habían tenido recientemente problemas con el agua. ¿Cabía la posibilidad de que el tabaco, los biberones o algo en el agua estuvieran causando el brote letal de hemorragias pulmonares en bebés? ¿O había algo más? La doctora Ruth pasó semanas intentando averiguar las causas de la misteriosa hemorragia pulmonar en los bebés de Cleveland. Hasta aquel momento se habían atendido 10 casos, uno con resultado de muerte, y la doctora Ruth temía que se produjeran más casos. Era lo único que tenía en la cabeza desde que me levantaba hasta que me acostaba. Hasta llegué a soñar con aquella investigación. Para nosotros era muy importante encontrar las causas. Durante
Durante la investigación, la doctora Edsel quedó un día para cenar con una amiga médico de Brasil y también investigadora médica. Su amiga mencionó que había asistido a unas conferencias y aunque no se acordaba de todos los detalles, sí recordaba que en la conferencia se había hablado de que las micotoxinas ocasionaban enfermedades graves en algunos niños brasileños. Después de cenar, la doctora Edsel acudió rápidamente a la biblioteca para documentarse ampliamente sobre las micotoxinas. Cuando hizo una búsqueda combinada de micotoxinas y hemorragia, el ordenador sacó un artículo sobre un moho llamado Stachybotrys satra. El artículo describía que el Stachybotrys satra, aparecido 40 años atrás en Europa en ciertos cereales, ocasionaba en el ganado hemorragias internas y la muerte. El Stachybotrys satra es un moho viscoso de color verde oscuro, casi negro, que suele desarrollarse en objetos con celulosa como las pajitas o el papel. Empecé a preguntarme si las micotoxinas hacían enfermar a los animales cuando comían los cereales mohosos. ¿Es posible que las micotoxinas hicieran enfermar a los bebés que las respiraban? Para demostrar su teoría, la doctora Edsel se puso en contacto con el micólogo Bill Sorenson, que había hecho investigaciones sobre el moho Stachybotrys satra. Bill Sorenson sabía que la única vía de entrada posible del Stachybotrys satra en los pulmones de un bebé era en forma de esporas. Las estructuras mínimas, casi invisibles, del tamaño de una semilla, producidas por el moho. Cuando el moho se seca, las esporas se vuelven ligeras y pulverulentas y pueden desplazarse, recorrer grandes distancias en el aire. De esa forma sería posible, siempre que las esporas aparezcan en un número considerable en los hogares y en el aire, que los niños las inhalaran y les produjeran los síntomas descritos. Lo primero para el doctor Sorenson y para sus compañeros fue analizar el aire de los hogares de los bebés enfermos para comprobar si había esporas en suspensión. En la habitación de cada bebé se colocaron bombas especiales para recoger muestras de aire. Las bombas contenían filtros que recogían polvo y otras partículas susceptibles de contener esporas micóticas. Después se traía el filtro al laboratorio, se desmontaba, aislábamos el material recogido, hacíamos disoluciones y las poníamos en una placa de cultivo. En las casas de los bebés enfermos se encontraron 400 tipos distintos de esporas. Las esporas se introducían en placas de cultivo y se desarrollaban unos 10 días. Cuando el doctor Sorenson analizó las placas de cultivo, notó que muchas de ellas contenían un moho de color verde oscuro, casi negro. Utilizando el microscopio, el doctor Sorenson descubrió que las muestras tomadas en las casas de Cleveland tenían una estructura similar a los mohos que habían matado al ganado en Europa. De hecho, era Stachybotrys satra. Los investigadores sabían ya que en los hogares de los bebés enfermos había esporas de Stachybotrys satra. Sin embargo, necesitaban saber si las esporas de Stachybotrys satra de Cleveland contenían las mismas toxinas que las que habían matado al ganado en Europa. Y una de nuestras preguntas era que quizá esos elementos, o los organismos, o los Stachybotrys en este país, no son los mismos que en Europa. Quizá eso explicara que no viéramos aquel problema en nuestro país. Para averiguarlo, los científicos desarrollaron en una mezcla de arroz las esporas encontradas en las casas de Cleveland. El Stachybotrys crece bien en el arroz gracias a la humedad del grano. Después, molieron el moho y lo mezclaron con una serie de disolventes con el fin de extraer los componentes químicos. Pudieron analizar las características físicas de las esporas. Así fue como los científicos descubrieron que las esporas de Cleveland eran idénticas a las micotoxinas tóxicas que acabaron con el ganado de Europa Oriental. Había una clase especial de micotoxinas llamada tricotecenas. Las micotoxinas tricotecenas son uno de los inhibidores más potentes de síntesis de proteínas. Es decir, que destrozan la capacidad de las células de sintetizar proteínas. Y sin esa capacidad, las células mueren. Creemos que esas proteínas son necesarias durante la formación de los capilares de los pulmones del bebé para el desarrollo de la pared capilar. Y si se interrumpe la síntesis de proteínas, lo más esperable es que las paredes capilares se vuelvan más frágiles, con lo que bastaría con una simple tos para causar una hemorragia en los pulmones. Cuando los científicos examinaron las casas de los bebés enfermos, descubrieron la fuente de las esporas de Stachybotrys en una cepa de moho que estaba creciendo en los sótanos de todas las casas con bebés enfermos,
menos una. Sin embargo, también se encontró Stachybotrys en la mitad de las casas registradas en las que vivían niños no afectados. Si lo que causó la muerte de uno de los bebés de Cleveland y la enfermedad grave de otros 9 era el Stachybotrys, ¿por qué no había afectado a todos los bebés que vivían en las casas donde se encontró? Se encontraron esporas del moho Stachybotrys atra en todas las casas de los bebés enfermos, menos una. Pero también en la mitad de las casas de niños no afectados que vivían en el mismo vecindario. Los científicos necesitaban saber por qué algunos niños desarrollaban hemorragias en los pulmones y otros no. No tardaron en descubrir que el número de esporas en el aire en las casas de los bebés enfermos era mucho más alto que en las casas de los bebés no afectados. De hecho, las casas de los enfermos contenían más esporas y más veneno. El Stachybotrys no suele ser uno de los principales componentes del aire en sitios cerrados, quiero decir de los componentes micóticos en sitios cerrados. De hecho, a veces no aparece. En un estudio desarrollado en Canadá se examinaron más de 100 casas, pero en total aparecieron unas 300 colonias. En el aire analizado en algunas casas de Cleveland se registraron niveles de 600 unidades formadoras de colonias por metro cúbico. Los investigadores encontraron la fuente de esporas de Stachybotrys en los sótanos, por las paredes, en cajas e incluso en el aislante detrás de las paredes. Para que los Stachybotrys se desarrollen hacen falta dos cosas: un producto con celulosa y agua. Los especialistas descubrieron que unas lluvias torrenciales habían causado la inundación del sistema de alcantarillado de la zona. Los habitantes de otras casas habían dicho que sus tuberías goteaban. Aquel agua no se había limpiado inmediatamente y había empapado las paredes secas y el aislante detrás de las paredes, creando las condiciones perfectas para que se desarrollara el Stachybotrys en un entorno cálido, húmedo y oscuro. Pero si el Stachybotrys estaba en los sótanos de aquellas casas, ¿cómo pudieron los niños entrar en contacto con las esporas si ninguno de ellos había bajado al sótano? Los investigadores descubrieron que cuando el moho se secaba, las esporas se volatilizaban y pasaban al aire. Las calderas de aquellas casas expulsaban aire procedente del sótano, y no de los pisos superiores. La caldera succionaba las esporas y éstas viajaban por el conducto de tuberías hasta llegar a todas las habitaciones de las casas. De esta forma, entraban letalmente en las habitaciones en las que podían ocasionar más daño. En las habitaciones de los niños, donde los bebés pasaban la mayor parte del tiempo durmiendo. Una vez dentro de los pulmones de esos bebés, las esporas soltaban las micotoxinas llamadas tricotecenas que impedían que las células del bebé formaran las proteínas necesarias para mantener fuertes los vasos sanguíneos. Con los capilares debilitados y frágiles, cualquier causa pudo haber provocado la ruptura y la hemorragia de los vasos sanguíneos. Puesto que la mayoría de los bebés afectados vivía en casas en las que había fumadores, es posible que este fuera un factor determinante. Además, ninguno de los bebés había sido amamantado, por lo que los investigadores sospecharon que la leche materna aportaba algún tipo de inmunidad. Los niños de más edad y los adultos no resultaron afectados por las esporas de Stachybotrys porque sus pulmones estaban más desarrollados. Cuando los investigadores descubrieron cómo viajaban las esporas de Stachybotrys desde los sótanos hasta las habitaciones de los bebés, descubrieron por qué el pequeño Brian Mitchell estaba mucho más enfermo que su hermana gemela Brianna. Aunque los dos dormían en la misma cuna, Brian dormía más cerca de la fuente de calor y, por lo tanto, inhalaba más esporas que su hermana gemela. Cuando se dio por concluida la investigación, había más de 30 casos de hemosiderosis pulmonar idiopática en Cleveland y murieron 4 bebés. Las autoridades sanitarias les pidieron a los padres que limpiaran con agua y lejía cualquier moho que vieran y que arreglaran inmediatamente las averías del agua para evitar el desarrollo de moho. Un año después de la investigación, el juez de instrucción de Cleveland reabrió los casos de 117 bebés que habían muerto por lo que parecía un síndrome de muerte súbita infantil. Se examinaron muestras de tejidos pulmonares en una autopsia, teniendo en cuenta lo que ahora sabías eran de color azulado, indicativo que los bebés habían sangrado por los pulmones antes de morir. Las autoridades creen que el Stachybotrys atra puede haber sido la causa de la muerte de aquellos 6 bebés.
Yolanda Prevo es la madre de uno de aquellos 6 bebés. Conocer la verdadera causa de la muerte de su hija ayuda a poner un cierto fin a la tragedia de su familia. Creo que no puede haber nada peor que esto. Aparte de ir literalmente al infierno en vida. No hay nada peor que esto. Nada. Porque uno nunca lo superará. Es algo que uno nunca superará. Y siempre se preguntará, ¿qué podía haber hecho yo? De poco vale que te digan que no podías haber hecho nada. Siento remordimiento. Siento su dolor. Porque yo también estuve en su lugar preguntándome si mi hijo se iba a morir. Nima Williams da las gracias porque sus 2 hijos, Brian y Brianna, han sobrevivido a la lucha contra el Stachybotrys-Satra. Cuando veo la cara feliz de un niño sano, siempre voy un poco más allá. Y doy las gracias por la ayuda que recibimos para solucionar este caso, porque solos no lo habríamos conseguido. Es muy sencillo, pero letal. La madre naturaleza tiene algunas cosas que todavía desconocemos, y esta era una de ellas. En este caso hemos encontrado algo completamente nuevo y con implicaciones directas para prevenir una enfermedad grave en niños. La moraleja es que vivimos en un mundo peligroso y que deberíamos decírselo a nuestros hijos. No debemos dejarlos jugar en las calles, ni deben vivir en hogares húmedos y con moho. Hay que mantener nuestros edificios y casas secos para que el Stachybotrys-Satra u otro moho no constituyan ningún problema.